Buenas noches a todos, hermanas, hermanos. El otro día hemos compartido las cartas a los tesalonicenses, las dos cartas del apóstol Pablo. Leímos la primera completa, la terminamos de leer, después la segunda la comentamos un poco. Y en relación al tema de esas cartas y al Evangelio, en las parábolas vemos la parábola de... Ahí quedó. La parábola que mencioné el otro día era la parábola de las 10 vírgenes, que es importante, como todas las parábolas, y es cortita. ¿Está lea para leer? Veniría, si querés, vas a ser el lector de la parábola. Y hay una relación, creo, directa con la parábola, con la carta de Tesalonicenses, con la segunda carta, que Pablo dice, se lo voy a leer para que tengamos la referencia, ¿no? Que hay un propósito en estas cosas para las cuales nosotros nos preparamos como discípulos, nos discipulamos. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 al 7 dice esto. Fíjense, dice... Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Hasta ahí. Ese es el versículo. Para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Y vamos a leer el contexto del 6 y el 7 ahora. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando se manifieste el Señor Jesús. Ese día, el reino de los cielos, que cuando vino el Señor Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba cerca. Cerca en varios sentidos, ¿no? En la presencia del Señor, que era la proximidad, y que los tiempos ya estamos ya en los últimos tiempos. Cuando escribía el apóstol Juan, estamos ya en los últimos tiempos. No queda otro tiempo. Ya es el tiempo de la gracia y del llamado al arrepentimiento, del día de salvación, es hoy. Y esta parábola se relaciona con esto: ser tenidos por dignos del reino de Dios, que va a venir cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora vamos a ver que esta mención de la carta se relaciona con las cosas que vemos en los evangelios, y como siempre he dicho, en los evangelios encontramos que después los apóstoles hacen referencias a las palabras de Jesús y las pueden ampliar un poco, completar, pero siempre encontramos que todo el fundamento, toda la base, toda la revelación estaba dada ahí, ¿no? En los evangelios. Tal vez algún punto que pueda haber ampliado Pablo cuando dice les digo un misterio y habla de la resurrección. Cuando dice no todos dormiremos, da algunas revelaciones más, pero bueno, lo fundamental ya está. Vamos a leer entonces la parábola, pero también antes de la parábola, tener en cuenta, vamos a tratar de entender la piedad que está involucrada
en la vida de fe de cada uno. Pablo le dice a Timoteo, no lo vamos a leer, no lo vamos a buscar, pero dice, ejercítate para la piedad, le dice a Timoteo. Y el ejercicio para la piedad yo no puedo ejercitarte. Yo no te puedo hacer, a mí no me puede venir alguien y yo te voy a hacer más piadoso. Yo te voy a dar piedad a vos. Toma la piedad. ¿No? Es algo que se pueda imponer las manos y la persona sale piadosa. Pero fíjense la importancia, dice, sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Ya lo tenemos en el Salmo, ¿no? El ejercitarse para la piedad y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. Porque muchas veces la importancia padecerá persecución. La persecución, obviamente, si uno sale a dar la cara por Jesús, si uno no dice nada, no le pasa nada. Vamos a leer entonces la parábola que está en Mateo 25, comienza con la parábola, después hay una serie de parábolas anteriores y posteriores, y todas tienen relación al fin de los tiempos, a la venida del reino de los cielos. Pero en esta parte vamos a ver en particular la parábola de las vírgenes. También en versiones más modernas dice damas de honor. En vez de vírgenes dice damas de honor. Nico, perdóname, por ahí ya lo dijiste la otra vez, yo no lo... Pero explicaste que es una parábola. No, digamos, para los más nuevos, Mirta. La parábola, el Señor, a través de alegorías, ¿no? La forma de decir, por ejemplo, cuenta la parábola del sembrador, ¿no? Dice que un sembrador sembró semillas, ¿no? Y la semilla cayó en distintos terrenos. Entonces, después se explica que la semilla simbolizaba, por ejemplo, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, para hacer una ilustración que uno recuerda, es la parábola. Entonces, en la parábola, una virgen, ¿no? Un esposo, representan realidades que no son literalmente, ¿no? Como se dice acá, nosotros no somos una virgen, somos personas, hombres y mujeres de distintas condiciones, soltero, casado, no importa. Lo que representa una virgen es alguien que está esperando al esposo, ¿verdad? Y esa es la figura que representa acá el Señor con estas formas de hablar. El Señor mismo le decía a los de afuera con parábolas. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Entonces la persona que lee la Biblia muchas veces dice, no entiendo nada, la Biblia no entiendo, no me interesa. Pero la persona que busca, que llama, que escudriña, que insiste, que persiste, encuentra, recibe, se le abre, se le revela. ¿Por qué? Porque esa persona se está ocupando de ejercitarse para la piedad, para una vida que agrada a Dios. Y la piedad habla de una vida íntegra, honesta. Yo vivo delante de Dios y de los hombres con la conciencia de que Dios está en todas partes. No solamente en la congregación, no solamente en la reunión, no solamente en público, sino en privado, en todas las áreas de mi vida, la persona vive delante de Dios. Por eso Pablo también le dice, ¿no? El que trabaja, no trabaje nada más que para el jefe que lo ve. Trabaje también cuando no lo ve, como para el Señor. Honroso sea el hecho sin mancilla, o sea, el matrimonio, la fidelidad, todas las cuestiones de tu vida, la persona piadosa se ocupa de hacer todo como para el Señor y para que el Señor, cuando venga en aquel día, lo pruebe, estar aprobado. Por eso leíamos en Tesalonicenses, ¿no? Estar aprobados. ¿Leemos la parábola? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos del aceite de ustedes, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él, respondiendo, dijo: de cierto les digo que no los conozco. Velen, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre... Ahí termina la parábola, con la directiva del Señor. Velen, cuídense, estén preparados, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En definitiva, nos muestra dos grupos de personas, ¿no? Las 10 vírgenes. Fíjense que no hay un tercer grupo. O estás en Cristo y con Cristo, o estás sin Cristo y sin Dios en el mundo, sin esperanza. Y la realidad es que muchas veces lo superficial, ¿no? Dice, la gente que dice que es cristiana, por ejemplo. Y es como la parábola, la figura de una lámpara sin aceite, es como más o menos como una radio sin pila. O bueno, me llevé las 2 pilas usadas, pero pasó el tiempo y me quedé sin pila. Y ahora, esta es como si nos tomaron aceite para las lámparas. O sea, tenían la lámpara y tomaron aceite. Procuraron, previeron y se prepararon para el futuro, para esperar y tener con qué esperar. Prudentes, en otras traducciones se pone como sabias. Sabio, prudente, una persona juiciosa, una persona cuidadosa. Y las insensatas también se traduce como necias. Insensato es alguien falto de juicio, falto de cordura, que no juzga bien. No tomaron aceite, las dos figuras entonces. Vamos a ir viendo un poquito y después vamos a pasar a las circunstancias en donde esto se va a dar. Porque fíjense que dice que las insensatas le pidieron aceite a las prudentes. ¿No? Dame, ayúdame, ora por mí. ¿No? ¿El aceite qué representa? Todo, unánimemente, cualquier libro que uno tome es el Espíritu Santo. Es así. Ahora, el Espíritu, en la Escritura no dice sean llenos del Espíritu. Y aparte Pablo en Romanos dice que los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Han crucificado sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos, lo dice Pablo. Pero en Romanos, con respecto al Espíritu, dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, los que no son, los que son de la carne, las cosas de la carne. Entonces, las personas de este mundo, ¿qué aman? Las cosas de este mundo, piensan las cosas de este mundo y no tienen ninguna esperanza puesta en el día después de la muerte. Está todo del lado de la muerte para acá. Por eso, Pablo dice que la piedad tiene promesa ¿para dónde? ¿Para qué? Para esta y la que sigue. Para esta vida y la venidera. Entonces, es fundamental que el Espíritu que inspiró la palabra, que nos guía, que nos muestra cómo vivir, que nos fortalece en nuestras debilidades, que intercede por nosotros, esté en nuestra vida, que sean llenos del Espíritu, dice Pablo. Entonces, obviamente la persona que ya se ha acercado, que ha gustado de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y ha sido iluminada, necesita tomar aceite en su lámpara.
Ahora, es que oye pesadamente, no presta atención, no toma en serio la palabra, es una persona insensata. O sea, que no sirve esperar al Señor si yo no me estoy preparando para recibirlo. De la manera que Él nos dice, fíjense, están estas personas que tomaron aceite y estas personas insensatas, necias, no tomaron aceite. Y en esa circunstancia, cuando vienen a pedirle, dicen, no, vayan y compren a los que venden, para que no nos quedemos nosotros sin aceite. Es una parábola. Simboliza cosas. Entre las cosas que se simboliza comprar el aceite, una es, cuando dice el proverbio, compra la verdad y no la vendas, o sea, no te deshagas de la verdad. Pero también dice, vengan y compren sin dinero vino y leche. O sea, la gente no cree en que la palabra que sale de la boca de Dios alimenta al hombre, que nos alimenta el alma. La gente no está interesada en oír qué dijo Jesucristo para que nuestra alma viva. La gente rechaza, dice, vino la luz y la gente ama más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros solamente que nos quedamos en el título de cristianos y de aceptar, sí, la Biblia, sí, vas a la iglesia, buenísimo. ¿Te aceptan? Sí, yo también creo en Jesús. El Jesús que crees vos. Bueno. Pero, ¿hay un nuevo nacimiento? ¿Hay una conversión en lo profundo de esa persona? ¿Hay un amor genuino hacia Jesucristo? ¿Hay una esperanza viva de la resurrección? Porque ahí está la diferencia. En el interior. Muchas veces, por fuera somos todos buenos ciudadanos. Pero, ¿cuáles son las cosas que están en nuestro corazón? ¿Seba? Perdón, me gustaría que explique, Nico, pero la diferencia entre todas las instrucciones que da la palabra en cuanto a ayudarnos nosotros a nosotros, sobrellevar las cargas nosotros a nosotros, esperarnos nosotros a nosotros, y justamente esto, ¿no? Poder entender lo que es las cosas cotidianas y las cosas espirituales, que son mucho más que personales. Lo vamos a ver en Hebreos, por ejemplo. Perdón, que te pida dar y todos los versículos, y en este momento en esta palabra dice, no te voy a dar. Sí, a ver, que no les hayan dado no era una falta de amor, era simplemente decir, no te podemos dar, porque nosotros tenemos aceite para nosotros, yo tengo mi aceite que es mi salvación, no te la puedo dar mi salvación. Básicamente, la salvación es por fe, para el que cree. Yo no te puedo dar lo que creo, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo recibimos el Espíritu? Por haber oído con fe. Entonces la persona en el momento que pide, ya es tarde, no hay tiempo para darle. Y las obras, el estar preparado y todo también, porque vos decís, ¿qué te pensás que lo que no hiciste durante 10 años que te predicaron el Evangelio y lo rechazaste, ahora que se oyó el clamor, ahora lo vamos a ver, se oye el clamor que viene el novio y ahí arrancamos todo a prepararnos? Pero me encuentro que no sé nada de nada, que parece, hay un rumor, viene Jesús. Pero si viene mañana Jesús sabe quiénes son suyos. Y quién es de título nomás, de rotulado. ¿Vieron de la gente que se pone la remera de Jesús? O la cruz, o el pececito en el auto. No te hace cristiano eso. Los que estamos acá, creo que el 90, que ya venimos, somos miembros los unos de los otros, sabemos que para ser cristiano, sin el Espíritu de Cristo, sin el nacer del Espíritu, nadie puede entrar al reino ni verlo. Recontrasabido. Pero bueno, esto es, el Señor nos amonesta con esta palabra diciendo, velen ustedes, no saben cuándo va a venir, así que estén preparados, que tengan aceite en la lámpara, no van a ser como no, te ponen esa figura, no van a ser como esta gente que no tomó aceite, no se preparó, no sabía nada, y cuando era la hora de estar con Jesús,
no estaban listos. Y tuvieron que irse a preparar. Pero cuando volvieron, ya el Señor, ya las que estaban preparadas, dice la palabra, entraron con Él. Porque estaban esperando al Señor. Estaban esperándolo como tiene que ser. En espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Amén. ¿Vos qué pensás? ¿Que la verdadera adoración surge de un rito? Porque la gente está acostumbrada a ir a una iglesia donde hay un miembro honorable que, bueno, te impone las manos, te tira el agua bendita, te hace un rito y vos quedás santificado. Pero no funciona así. No funciona ni pasando por agua ni nada. Entonces, esa es la gran dificultad que tiene la gente, de no entender lo que conlleva ser discípulos de Jesucristo. Y que los que no se preparan, los que no siguieron al Señor, los que no prestaron atención, se van a encontrar con una serie de acontecimientos. Vamos a leer un poquito porque dice, las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas. Vamos a leer Marcos 13, 5 versículos, del 24 al 29 de Marcos. Ahí vamos a ver el contexto. ¿Por qué dice que estaban preparadas? Porque a la noche se oyó un clamor. Viene el esposo. No. Y se prepararon. Se arreglaron, ¿no? Arreglaron las lámparas. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. Entonces, ustedes, cuando vean estas señales, conozcan que está a las puertas. O sea, está viniendo el obvio. Es evidente. Van a ser situaciones que van a ser conmovidos los cielos. Después de la tribulación de aquellos días, sabemos que el Señor dice que esto es principio de dolores cuando haya hambre, terremotos, pestes, guerras en diferentes lugares y falsos cristos, falsos profetas, falso cristianismo. Dice que después de esa tribulación, ese principio de dolores, va a ser conmovidas las potencias, los cielos, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Ahí cuando dice, ahí viene el Señor. Y ahí va a ser el encuentro. Y Pablo dice en Tesalonicenses, y recibiremos, nos encontraremos con el Señor en las nubes, y estaremos para siempre con Él. Esa es la esperanza, ¿no? Dice, ser tenidos por dignos del reino de los cielos, como leímos en 2 Tesalonicenses, cuando venga el Señor en aquel día, se manifieste con los ángeles de su poder. Es exactamente lo que está diciendo el Señor acá. Va a venir con los ángeles, se va a manifestar, va a ser visto, y ahí los que estén preparados, esperándolo, cuando dice Pablo, no solo a mí me dará la corona de justicia, sino a todos aquellos que aman su venida. Eso creo que separa mucho a los creyentes de los incrédulos. Porque nuestra esperanza está puesta en Dios, en el Salvador. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? El cual es el Salvador de todos los hombres. Primeramente, los presentes. Lo dicen en la carta, y la quiero leer esa parte, porque en Timoteo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cuando le habla, en la primera carta, cuando le habla del ejercitarse para la piedad, fíjense cómo dice, 4:7,
Primera Timoteo 4, el 7 que dice ejercítate para la piedad, lea el 8 y el 9. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y el 10 también. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esperamos en el Dios viviente. ¿Qué persona, con quién podríamos charlar nosotros acerca de nuestra fe y decir, yo estoy esperando el regreso del Señor Jesucristo? Esperamos el día que Dios haga justicia. Que seremos consolados, que alcanzaremos salvación, que todas estas calamidades que vemos en el mundo queden atrás. Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Que se ejerciten para la piedad todos. Dice. Esta palabra es, ¿no?, fiel y digna de ser recibida por todos. Que todos tenemos que aspirar a ejercitarnos para ganar la piedad. Porque tiene promesa. Porque el día que el Señor venga, te va a recompensar, te va a recibir. Y vamos a ver el fruto, ¿no?, de la fe. Primeramente, de la fe. Después de la aflicción y de toda la obra. Fíjense en Hebreos 10, 23 al 25. Lea en Hebreos 10, al 23 al 25. Tiene mucho que ver con esto que decía Seba. Cómo se relaciona la obra que tiene el cristiano que no tiene la persona que no se congrega. Muchos dicen que son cristianos. ¿Y cuál es tu iglesia? ¿Y cuáles son tus hermanos? ¿Y tus hermanas en la fe? No están. Porque es una ilusión. No existe la iglesia. No existe la iglesia sin hermanos. No existe un miembro sin otro que te diga, vos sos carne de mi carne, ¿no?, y hueso de mi hueso. Si nosotros nos amamos hermanos entre nosotros, porque somos hermanos en Cristo. Amén. Yo no somos hermanos a la gente del mundo. Ni mi hermana biológica es hermana en la fe. Es así. Y se conoce el Señor a los que son suyos. Yo puedo dar fe de la fe de ustedes. De gente del mundo no. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Ahí tenemos el amor, las buenas obras, la exhortación y el congregarnos. Tanto más, miren, ¿por qué congregarse? ¿Qué? ¿Nos va a salvar congregarnos? Ahí, Mati, ¿tiene una pregunta? Digo, esta parábola me hizo acordar de la otra parábola también, en la que no estaban preparados. Lo que decía el Señor, no estaban vestidos para las bodas. Sabiendo que las bodas. Había entrado. Sabiendo de las ropas son las buenas obras. Me hizo acordar el versículo que dice: ahora, no por tu parte, pero nosotros seremos. Ahora permanezcan en la fe, la esperanza y el amor, que estos tres, el mayor de ellos es el amor. Amén. Justamente, la fe, la esperanza y el amor no se pueden compartir. Si tenemos que por amor son las obras, tiene una retribución en el reino de los cielos, justamente estas tres, la fe, la esperanza y las obras no se pueden compartir, cada uno y acercarlo a su propia salvación. Sí, nosotros compartimos la obra como iglesia igual. Digamos, nosotros participamos de una. Sí, las recompensas son personales, cada uno va a recibir conforme a lo que haya trabajado en el cuerpo. Pero como iglesia, no dice, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dice el Señor. ¿No?
como dice Seba, crucificaron, ¿no?, sus pasiones y deseos, muertos, ¿no?, al pecado, pero vivos para Dios. Amén. O sea que la iglesia que trabaja como iglesia, que todos juntos participamos de la cena del Señor, anunciando su muerte y resurrección, esperando al Señor, ¿no?, confesando los pecados, soportándonos, perdonándonos, compartiendo todo. Justamente el amor se practica con los hermanos. No se puede amar en una sola, el amor de soportar, las obras, el servicio, todo se practica recíprocamente con los hermanos. Es interesante lo que dice Mati porque es paragonable, digamos, no sé si existe esa palabra, con la idea que expresabas antes cuando Sevita hizo la pregunta con respecto a que nosotros no podemos dar el Espíritu. Tampoco podemos decirle, che, tomate, te doy mi obra. Entonces usar a vos, amar con mi amor. Así, usá vos mi amor y podés relacionarte con Dios. Y usá vos mi fe o mi esperanza, ¿no? En ese sentido creo que está diciendo Mati, eso me parece interesante. En la primera carta de Juan habla del amor, del conocimiento, que en esto hemos conocido el amor, ¿no?, primeramente, en que el Señor vivió con nosotros. Que el mundo no lo conoció a Jesús, por eso tampoco nos conoce a nosotros. Y que en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea que no es que yo amo, la gente ama y bueno, puede amar sin creer en Jesús, sin creer en el Evangelio, sin arrepentirse de ningún pecado, creyéndose buena a sus propios ojos. Ahora, la persona que reconoce que el que nos amó primero fue Jesucristo y que Él dio su vida por nuestros pecados, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, eso me hace pasar de muerte a vida, porque reconozco que yo estaba muerto y vine a vivir. Y en esa vida, los que son nacidos del Espíritu entran en el reino y ven el reino. ¿Puede percibirse? ¿Cómo se percibe la realidad espiritual detrás de lo que vemos? Bueno, por lo que se habla, por lo que se hace. De la abundancia del corazón habla la boca, por sus frutos lo conocerán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ven, pues, en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí. Hay algo que es claro, el Señor va a salvar a los que estén velando, orando, en todo tiempo, esperando esa redención que se acerca cada día, que se va a hacer más evidente cuando todas estas cosas comiencen a suceder, y que uno tiene que fijarse de que el corazón no se cargue, no esté lleno, cargado, lleno de afanes, glotonería, embriaguez, vanidades, sino que esté sirviendo al Señor, orando, ¿no? Como leíamos en hebreo, dice la esperanza, ¿no? Sostener firme la esperanza, nuestra profesión, ¿no? El amor, el congregarse, el exhortarnos a mantenernos unidos. Todo eso, también en Hebreos dice, pues habla de la disciplina, ¿no? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acá te está diciendo, para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas que van a venir sobre el mundo entero y estar de pie delante del Señor, tenemos que seguir la paz con todos, o sea, fundamental, que nos amemos, y parte del amor es no tener nada contra mi hermano, y la santidad, que tiene que ver con esta cuestión de no llenarse del mundo, de la embriaguez, de la glotonería, del afán de esta vida, que justamente, si yo me santifico, para que el Señor mismo decida, porque fíjense
El Señor cuando decía yo me santifico a mí mismo, significa me aparto para la obra que tengo que realizar. No significa una santidad de ser impecable, de no pecar. No es que si yo peco pierdo la santidad. Yo el otro día decía, estar aprobado tiene que ver con estar perfectamente preparado para toda buena obra. Cuando dice Pablo a Timoteo, el que está preparado para toda buena obra no significa que no cometa pecado o que no tenga pecado, sino que es una persona que tiene presente cuál es la voluntad de Dios y qué tiene que hacer para estar aprobado delante de Cristo y para estar agradando al Señor. Dice, cuando Pablo dice, para que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Llamados fueron muchos. ¿Quiénes son dignos? Los que andan en el Espíritu. Porque tienen aceite en la lámpara. Porque están esperando al esposo, preparándose para el día. Sea que durmamos o que vivamos, somos del Señor y tenemos que vivir como para el Señor. Amén. Sin importar si mañana... Y el Señor aparte le dice, después vienen las otras vírgenes y dice, Señor, Señor, ábrenos. Como que se cerró algo que nos separó. Y dice, no los conozco. Y ese conocimiento tiene, en la Escritura lo vemos, primero que te muestra algo que yo puedo conocer a Messi, pero Messi a mí no me conoce. ¿No? ¿No? Todavía no. Entonces, uno puede conocer a las personas, pero el conocimiento tiene que ver con ¿a qué voy? Y hoy, hablando con un hermano sobre este tema, decir, si yo nunca te oí orar, le diría al Señor, vos nunca oraste. Pues dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En el Señor o en vos? La persona se distingue muy claramente en quién está su confianza y cuál es su orgullo. La persona que no ha sido quebrantada, que no ha muerto a su ego y que no ha nacido de nuevo por el Espíritu, es una persona que sigue confiando en sí misma, que sigue creyéndose que es justo, que no está delante de Dios desnuda y avergonzada de su pecado y consciente de su maldad. Entonces, ahí se ven las diferencias. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Te está diciendo, el Señor te conoce y te manda a andar en una nueva vida, ¿no? Apartarte de los mundanos, de toda injusticia. Pero Pablo le escribe a Timoteo y también le dice con respecto a esta glorificación, porque esa iglesia, esas vírgenes prudentes, son las que van a ser glorificadas. O sea, van a participar de esa gloria. Y eso es lo que buscamos. Gloria, honra e inmortalidad. Perseverando bien hacer. No llegando al último momento, viene Jesús, ¿puedo ir con vos? Y no creo que puedas entrar. Porque sin el Espíritu... ¿Estamos a una hora? Sí. Entonces, con esta palabra, diríamos que la salvación se puede llegar a perder. ¿Se pierde? Si hablamos si hablamos de las vírgenes, decimos que no tenían lámpara, pero no tenían aceite en su lámpara, y decimos que el aceite representa el Espíritu Santo. O sea, ¿qué vendrían a ser las vírgenes? Personas... O sea, yo no tengo claro, ¿no? Pero, personas que no nacieron de nuevo. para que la gente entienda, ¿no? Personas que no nacieron de nuevo, ¿por qué? ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir cuando uno dice, porque viene Mirta y dice, ¿qué es nacer de nuevo? ¿No? O Cristian, o Santiago, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Saben qué es nacer de nuevo? ¿Haber nacido de nuevo? Porque uno estaba muerto en delitos y pecados. Entonces el Señor dice, ¿saben qué? Las prostitutas, los publicanos, los borrachos van delante de ustedes al reino del cielo, porque vino Juan el Bautista a predicar, y ellos se arrepintieron.
O sea, es como el publicano que dice, Señor, sé propicio de mí pecador. Y el Señor dice, este bajó justificado. Pero el otro que oraba, que pensaba que Dios lo estaba escuchando, estaba ejercitándose en la religión, no en una relación. En cumplir, no decir, yo qué bueno que soy, no soy como este publicano, hago esto, diezmo, ayuno, qué bueno que soy. Confiaba en sí mismo. No había pasado de muerte a vida. El que pasa de muerte a vida significa, ahora que nací, me doy cuenta que estaba muerto. Entonces, la persona, la virgen insensata, imprudente, no tiene aceite, no tiene lo esencial. El aceite es como la esencia. Claro, pero ¿por qué no conoció? Porque uno puede decir, yo conocía la Biblia. Conocía. La gente poco conoce la Biblia de una manera medianamente profunda. Yo también había ido a la iglesia, si me bautizaron cuando era nene, cuando era bebé, también tomé la comunión. Entonces todos tienen una forma de religión. La iglesia evangélica también, pero muchos conocemos gente que, ¿qué pasa después con el tiempo? La lámpara se apaga. No permanecen en la fe. No permanecen con nosotros. Dice, si hubiesen, como no eran nuestros, se fueron. Porque se manifiestan los que no son nuestros. Es como el matrimonio. ¿Está unido? ¿Hay amor? Está unido. ¿Cómo puedo mantener un matrimonio sin amor? El amor es mantenerse unido hasta el fin. Nosotros nos mantenemos unidos porque el amor del Señor nos manda a eso. Gaby lo predicó el otro día. El soportarnos, esta unidad, el mantenerse, es parte de ese amor. Todo, por eso Pablo dice, para que yo no haya corrido en vano. Ustedes son mi corona, como diciendo, ustedes el grupo, la congregación. Cuando les escribe a los tesalonicenses dice, ustedes han pasado a servir a Dios y ha sido manifiesto. Y lo que iba a terminar de leer, que es importante, en primera... Cuando Pablo le dice a Timoteo que si padecemos, reinaremos con el Señor. ¿No? Si le negaremos, Él también lo negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto es un poco decir, si fuera por obras, seríamos todos infieles. Ahora, porque es por gracia, Él permanece fiel porque la salvación, el pagar por nuestros pecados, es justamente en donde entra la gracia, de donde el impío es justificado, donde la persona vil y menospreciada viene a ser puesta por Dios para avergonzar a los sabios, a los correctos y a los moralmente aprobados por el mundo. Por el mundo. Delante de Dios, ¿quién es aprobado? Los que creen. El justo por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros hemos creído, ¿no? y esperado en Cristo. Entonces, ahí está el punto, que no quería perder el hilo, que esta gracia lo perdí. Lo perdí. Me apuras y me pone nervioso, ¿no? Pero siempre es parte de la religión, que yo me levante acá. Sí. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, porque todas las religiones durmieron. Esa quería leer. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren entonces con diligencia, hermano. Esto un poco también llamado atención, no se caen en glotonería. Dice, miren pues, cómo anden con diligencia. Dice, no como ellos, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos, andando el tiempo al fin. Por tanto, no sean insensatos sino entendidos después de la voluntad del Señor. ¿No? Lo esperemos, que estemos velando. No se embriaguen con vino, lo cual es disolución. Antes bien, sean llenos de espíritu. Entonces, ¿cómo somos llenos de espíritu? ¿Cómo llenamos esa lámpara? Hablando entre ustedes, con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando a nuestro Señor en vuestro corazón. Amén. Damos siempre gracias. Entonces, este espíritu, el Señor hace que nosotros, ¿cómo se llama la lámpara? Yo en mi casa solo no lo voy a llenar. Porque yo voy a vivir ahora, pero si yo tengo la compañía del cuerpo, si yo no me tengo con 4 litros más, a orar y a cantar alabanza y a compartir el Señor y a ver por otro, ese aceite se va gastando. No tengo el aceite necesario para aguantar el día más. Así que un poco quería compartir esa palabra porque tiene los mismos condimentos que la Biblia. Amén. Gloria a Dios.